Imagínate estar en medio de una batalla y ver que el sol no baja, que el tiempo se detiene. No es leyenda. Le pasó a Josué. El polvo se levantaba en remolinos alrededor de los pies de los soldados. El choque de las espadas resonaba en el aire caliente del desierto. Josué, líder del pueblo de Israel, se encontraba en el corazón de una batalla épica, pero no era una guerra cualquiera, era una lucha con promesa divina. Dios ya había prometido la victoria a su pueblo, les había asegurado que esta tierra sería suya. Pero ahora, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Josué sentía que el tiempo se les escapaba entre los dedos. El enemigo era numeroso, feroz, y la luz del día se estaba acabando. Imagina la escena, miles de hombres luchando con todas sus fuerzas, el sudor mezclándose con la sangre, los gritos de batalla ahogando los gemidos de los heridos. Y en medio de todo, Josué, un hombre con el peso de una nación sobre sus hombros, un líder que había visto el mar rojo abrirse, que había probado el maná del cielo. Pero ahora enfrentaba algo que ningún ser humano había enfrentado jamás. El sol estaba por caer y aún faltaba terminar la batalla. ¿Cómo ganar una guerra en la oscuridad? ¿Cómo cumplir la promesa de Dios si el tiempo no alcanzaba? Fue entonces cuando Josué hizo algo que cambiaría el curso de la historia, algo que desafiaría las leyes de la naturaleza y sacudiría los cimientos del universo. Alzó su voz por encima del fragor de la batalla y clamó: «Sol, detente en Gabaón». Piénsalo por un momento. ¿Quién se atreve a pedirle a Dios que frene el universo? ¿Qué clase de fe se necesita para creer que el creador del cosmos alterará sus propias leyes por ti? Y el cielo le respondió. De repente, un silencio sobrenatural cayó sobre el campo de batalla. Los guerreros, tanto israelitas como enemigos, alzaron la vista asombrados. El sol, ese gigante de fuego que había marcado el ritmo de la vida desde el principio de los tiempos, se detuvo. El tiempo se congeló, las sombras dejaron de alargarse, el ocaso quedó suspendido en un eterno atardecer. Fue como si el universo entero contuviera la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Imagina el asombro, el temor reverencial que debió inundar los corazones de todos los presentes. ¿Cuántos cayeron de rodillas? ¿Cuántos soltaron sus armas, incapaces de comprender lo que estaban presenciando? Pero Josué no se detuvo a contemplar el milagro. Con renovado vigor, con una fe que ahora parecía capaz de mover montañas, lideró a su ejército hacia adelante. La batalla continuó, pero ahora bajo una luz que se negaba a desvanecerse. Fue el único día donde el cielo obedeció a un hombre y no al revés. Hora tras hora, el sol permaneció inmóvil en el cielo. Los israelitas lucharon con una fuerza sobrehumana, conscientes de que estaban viviendo un momento único en la historia. El enemigo, por su parte, debió sentir que luchaba contra algo más que simples hombres. ¿Cómo vencer a un ejército que tenía el poder de detener el sol? Y así, bajo esa luz eterna, Josué y su pueblo alcanzaron la victoria total. Una victoria que no solo cambió el destino de una nación, sino que quedó grabada en la memoria colectiva de la humanidad como un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Pero esta historia no es solo un relato épico de batallas y milagros. Es mucho más que eso. Es una prueba viviente de que Dios pelea contigo hasta que termines la batalla. Es un recordatorio de que a veces no necesitas más tiempo, necesitas más fe. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido como Josué, con el sol cayendo, el enemigo acercándose y la sensación de que el tiempo se te escapa? Tal vez no estés en un campo de batalla literal, pero todos enfrentamos nuestras propias guerras. Contra el miedo, contra la duda, contra circunstancias que parecen imposibles de superar.
Y es en esos momentos cuando debemos recordar esta historia, porque cuando lo imposible se cruza con la obediencia, Dios hace lo que nadie espera. Josué no pidió más soldados ni armas más poderosas, pidió tiempo. Y Dios, en su infinita sabiduría y poder, le concedió ese deseo de una manera que nadie hubiera imaginado. Porque a veces lo que necesitamos no es más recursos, sino más fe para usar los recursos que ya tenemos. Esta historia nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones. Nos invita a creer en un Dios que no está limitado por las leyes de la física o la lógica humana. Un Dios que puede detener el sol si es necesario para cumplir sus promesas. Pero también nos recuerda que los milagros no suceden en el vacío. Josué no se sentó a esperar que Dios hiciera todo el trabajo. Oró con audacia, sí, pero también luchó con valentía. Combinó su fe con acción, y ese es el ejemplo que debemos seguir. ¿Qué batalla estás enfrentando hoy? ¿Qué sol necesitas que se detenga en tu vida? Tal vez es una enfermedad que parece incurable. Quizás es un sueño que se desvanece con cada día que pasa. O podría ser una relación que se está desmoronando y necesita un milagro para salvarse. Sea lo que sea, recuerda, Dios no siempre detiene el sol, pero sí puede detener tu caída, tu miedo, tu derrota. Si Josué se atrevió a pedir, ¿por qué tú no? La fe no es la ausencia de dudas, es la decisión de creer a pesar de ellas. Josué debió tener sus propias dudas cuando alzó la voz para pedir lo imposible. Pero eligió creer, eligió confiar, y Dios honró esa fe de una manera que aún hoy nos deja sin aliento. Imagina por un momento qué podría suceder si nos atreviéramos a orar con esa misma audacia, si nos atreviéramos a creer que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas, no para nuestro propio beneficio o gloria, sino para cumplir su propósito, para manifestar su poder en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Porque al final, eso es lo que esta historia nos enseña. No se trata solo de un milagro asombroso, se trata de un Dios que se involucra en los asuntos de su pueblo, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que está dispuesto a mover cielo y tierra por aquellos que confían en Él. Lo que Dios hizo ese día no fue por espectáculo, fue por fidelidad. Y la fidelidad no tiene fecha de caducidad. Así que la próxima vez que sientas que el tiempo se acaba, que las fuerzas te fallan, que el enemigo te supera, recuerda a Josué, recuerda el día en que el sol se detuvo y atrévete a creer que el mismo Dios que hizo ese milagro puede hacer uno en tu vida, porque cada amanecer es un recordatorio, un testimonio silencioso de que Dios sigue en control, de que su poder no ha disminuido, de que sus promesas siguen en pie. Y quién sabe, tal vez hoy sea el día en que Dios detenga el sol por ti, o tal vez sea el día en que te dé la fuerza para seguir luchando hasta que llegue tu victoria. De cualquier manera, puedes estar seguro de esto, no estás solo en la batalla. El Dios que movió los cielos por Josué está contigo, listo para hacer lo imposible, listo para sorprenderte, listo para demostrar una vez más que con Él nada es imposible. Así que levanta tu voz, alza tu mirada y atrévete a pedir lo imposible, porque en el reino de Dios lo imposible es solo el comienzo.